a Eduardo Maradona, él vive en Rosario, es un empresario que integra también la mesa Monapi y desde luego con bastante experiencia en esta materia. Y claro está, en Santa Fe hay elecciones, nos va a contar un poquito de esto seguramente. Eduardo, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Acá disfrutando del frío, 3 grados. 3 grados, bueno, nos ganan un cachito, tenemos uno, pero básicamente hay otro tipo de temperatura en Rosario y en Santa Fe en general, ¿no? Y tenemos la temperatura de las elecciones, que los que están no hicieron nada y el recambio es peor. Así que estamos complicados con las elecciones en la provincia de Santa Fe. Se renuevan concejales, algunos intendentes de algunas comunas y bueno, y después algunos, digamos, es más que todo muy local estas elecciones. Y la verdad que la renovación que hay, estuve mirando un poco, o sea, nos estamos quejando de que en la época de Alfonsín había ido a votar el 84% y en estas elecciones no superamos el 50%. Y yo creo que en estas ahora van a ser menos del 50%, porque los candidatos que hay realmente no tienen ninguna preparación. Entonces, si uno quiere apostar a un cambio, lamentablemente vamos a seguir con más de lo mismo. Y bueno, como se ha tomado la política como un medio de vida, todos los candidatos están más desesperados por el queso que por el dulce. Entonces... estar más interesado en digamos, en vivir de la política que darle vida a la política, ¿no? Claro, exactamente, de trabajar para la sociedad, para las necesidades que tiene la sociedad. Primero que no saben, yo escuchaba, por ejemplo, un reportaje a una candidata que le hicieron una propaganda tremenda y le preguntaron, ¿qué cambiarías vos si llegás al consejo? Y la respuesta fue, no volver atrás, no volver al pasado. No, pero ¿qué harías? No saben qué hacer, no están preparados. Entonces, y eso que son funcionarios públicos, porque acá, digamos, son muy pocos como los periodistas que de un día para el otro saltan de la mesa del micrófono a la política, simplemente porque son conocidos, pero tampoco tienen mucha preparación, no digo todos, porque tienen un poco, el periodista en sí tiene un poco más de cultura general por su trabajo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no hace que pueda desarrollar, por ejemplo, lo que se necesita en Argentina, desarrollar un plan, una planificación en producción para que Argentina salga adelante. Generalmente todos los candidatos se tiran a la parte social, porque es la más fácil de todas, y es la que hacen cosas con plata ajena. Entonces, es un poco la realidad de nuestra política. Claro. A todo el mundo. Usted no vio que cada vez que asume o un gobernador, o un intendente, o un presidente, ¿qué hacen las esposas? Hacen la parte social, porque es la parte más fácil. Claro, entonces, es la parte donde... Pero bueno, eso hace de que no estén preparados. He escuchado diputadas y diputados nacionales muy conocidos que tienen que renovar sus bancas ahora y dicen, la verdad que me gustaría realmente que me voten de nuevo, porque estuve estos 4 años para aprender y ahora sí me gustaría empezar a discutir. O sea que esa es la realidad de Argentina. Todos los legisladores que tenemos ingresan sin tener la más mínima idea, primero de lo que tienen que hacer, después de presentar un proyecto. El otro día me pasó, acá en Rosario, que hablo con algunos concejales, les pido que resuelvan un tema de estacionamiento, y esos mismos concejales me dicen, che, qué buena iniciativa, ¿cuántos argumentos que me tirás? ¿No me podés ayudar a hacer el proyecto? Yo digo, yo no, vos lo tenés que hacer el proyecto, tenés toda la gente, tenés todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero ahora yo te tengo que venir a decir los problemas que tenemos en Rosario del estacionamiento. Bueno, esa es la realidad creo que es la realidad de Argentina, Castro, no es solamente de Rosario. Claro, y estaba pensando en Puyaro, que en las elecciones anteriores votó el 50%, o que tal vez menos, y por supuesto la principal idea de Puyaro, Puyaro que se siente
con la chance de ser candidato a presidente de la República. Ojo, no estamos diciendo pavadas. Y Puyaro dijo, bueno, conseguimos que la gente nos vote para modificar la Constitución. ¿De la Constitución sabemos algo? Mire, nosotros presentamos ahora un documento con varias instituciones para que se trate el tema laboral y el empleo, que la verdad que no lo tuvieron en cuenta. Y siempre digo lo mismo, si nosotros no apostamos a la producción y a la generación de empleo, el Estado no se mantiene solo por arte de magia. Entonces, el político mira la política todo el tiempo, pero no mira cómo hace, de qué forma puede hacer política. Está bien que en estos últimos años muchos partidos políticos en Argentina se nutrieron del narcotráfico, entonces no le interesaba demasiado el empresariado para que hagan sus aportes, como lo hicieron históricamente. Pero también se tiene que terminar eso, porque depende, digamos, el aporte que tengan, gana uno u otro candidato. Entonces, esas son las cosas que, sacando el tema Milei, digamos, que revolucionó las redes, con otro tipo de sistemas, pero también todo eso llevó de una cantidad de plata oculta que, para el que no sabe, dicen, bueno, no puso un peso porque manejó las redes, no hubo cartelería, nada, todo eso se maneja con plata, Castro, usted lo sabe. Claro. La verdad, bueno, no es que uno se sorprenda con esto, pero básicamente uno no hay un avance, no hay ninguna evolución, porque no hay preparación. Y cuando no hay preparación, tenemos este tipo de escenario. Y fíjese, este domingo habrá elecciones en Formosa. Mire usted, la ley de Lema, la fracasada ley de Lema, la picardía con la ley de Lema, 78 sublemas, y Gildo y Fran tendrá 56 boletas. Podemos ver lo que está pasando también ahí en Formosa. El reinado de Gildo, una vergüenza. Estos personajes se creen que son dueños de la provincia y que le han hecho el bien a todos. Cuando vive él y 10 tipos más, digamos, que viven como multimillonarios. Son las provincias más pobres de la Argentina. El otro día vi por redes cuando le pegan a una legisladora, creo que era radical, una patota de Gildo y Fran. Esto es vergonzoso. Pero bueno, esto tiene que ver con la justicia también, que seguimos sin tener una justicia independiente. No puede ser que la política siga manejando la justicia, la educación y la salud. Entonces, estas son las cosas que hay que terminar. Claro. Pero bueno, esperemos que haya un poco de voluntad desde Nación y que eso repercuta en las provincias, en los municipios, para que estas cosas empiecen a cambiar. No veo mucho interés, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que en algún momento no podemos seguir viviendo décadas y décadas mal, enterrando un país que tiene todas las condiciones para que vivamos todos bien, con cultura, con educación, con trabajo. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en Argentina hace décadas, y con la calidad de legisladores que tenemos, es muy difícil suplir todo esto, porque se siguen discutiendo superficialmente estupideces en el Congreso de la Nación. Claro, y estaba pensando en este tipo de grajeas, que son grajeas nada más, las que se le viene dando a los jubilados, porque nadie trabaja en serio para eso, pensando en algo sustentable, sostenible. Y advierto que, fíjese, en su peor momento, con el gobierno, los gobernadores amenazan con no apoyar el veto al aumento jubilatorio. Fíjense a lo que llegamos, más allá de que sería siempre conveniente cualquier incremento, porque es paupérrimo lo que reciben mensualmente los jubilados y pensionados, y la clase pasiva asimiló, no sé de qué manera, porque no tienen cómo protestar, pero esto de arrebatarle en un día y decir porque lo ordenó el jefe, no tiene más medicamentos gratis. Entonces, me parece hasta una falta de respeto a la gestión, porque cuando uno toma una responsabilidad, tiene que apelar
a los mejores contactos, a las mejores realizaciones, a los mejores actores para analizar una situación tan grave como es la clase pasiva, ¿no? Bueno, pero Castro, esto no es tan difícil de entender, porque si vos le querés mejorar la vida a los jubilados, lo vas a hacer únicamente con una reforma laboral impositiva, donde vos puedas generar más trabajo en Argentina, más producción y más empleo de calidad. Si vos no tenés aportantes, es muy difícil que le mejore la calidad de vida a los jubilados, porque primero pues se robaron toda la plata que no era de ellos, porque toda la plata eran cero, utilizaron para financiar todas las campañas vida y por haber y todos los déficits que tuvieron todos los gobiernos. Entonces, primero de todo, proteger el dinero de los jubilados como corresponde. Y segundo, necesita sí o sí el doble o el triple de aportantes. Hoy necesitaría el triple de aportantes para que los jubilados puedan cobrar razonablemente y que no tengan que emitir para pagar eso. Porque si vos emitís para pagar eso, es lo mismo que emitir para pagar planes y otro tipo de cosas, digamos, que no hacen a la producción. Y que eso hace que genere inflación y que sigan enterrando el país. Entonces, si no entendemos que la matriz de un país de salir adelante es la producción y la generación de empleo de calidad, ¿no es cierto?, y la exportación, si no atacamos esos 3 puntos que son fundamentales para el crecimiento de un país, que después todo crece por consecuencia, no vamos a ir nunca adelante. ¿Qué queremos aumentar? ¿Cómo estamos? ¿Le queremos aumentar los sueldos a los jubilados? Cuando teníamos hace unos años 570.000 pymes y ahora tenemos 540.000. Y cuando vos haces un análisis de la cantidad de gente que hay por empresas, son muy poquitas con relación al resto de Latinoamérica o con relación al mundo. Entonces, si no tenemos un plan de producción, que este gobierno tampoco lo tiene, que se cree que el plan de producción se va a activar solo a través de trabajar sobre la macroeconomía. Bueno, sobre la macroeconomía, ¿qué hizo el presidente? Prometió 3 cosas. Bueno, está bien, la cumplió, pero a costa de que bajar el déficit, bajar la inflación y mantener el dólar estable. Para mantener el dólar estable, sí o sí tiene que tener tasas altas. Si vos tenés tasas altas, nunca vamos a tener un crédito acorde a las necesidades de la producción de Argentina. Entonces, estamos siempre dando vuelta a lo mismo. Pero hagamos las cosas con un acompañamiento lógico de las necesidades que tenemos para crecer. Pensemos en el crecimiento, no es decir, bajo la inflación es un triunfo, porque no alcanza. Claro, la verdad que es un escenario, además de ser complicado en sí mismo, como dice Maradona, porque nunca se han hecho bien las cosas. Es más, por ahí se prometió en esta transición donde los jubilados están pasando la peor que ninguno en el momento. Por ahí se pensó, dice, bueno, tenemos que sacar la guita del juego, que hay muchas... A lo mejor la sacan, no sé de qué manera, hay tabacaleras que están, no sé si denunciadas o por lo menos se les ha dicho, o han señalado que esas tabacaleras están debiendo fortuna en concepto de impuestos, pero bueno, esto es como un divertimento que tenemos para decir quién debe más o quién debe menos, cuando el que debe más políticamente en este país son los que han gobernado desde la recuperación de la democracia, le puedo decir, ¿no? No, sí, pero seguro que sí. Pero bueno, ahora le cuento un poco, digamos, sobre la parte productiva. Sí. La semana pasada tuvimos una ronda de negocios muy importante, que lo que no demanda el mercado lo tenemos que tratar de generar nosotros y demandar, digamos, a través de reuniones entre empresarios. Fue muy exitoso, fueron muchas empresas y también un poco en el mensaje que le di es terminar con el egoísmo, que cuando uno tiene una idea, que la comparta y que se deje potenciar esa idea por el resto de los colegas para que le vuelva esa idea potenciada y que la puedan aprovechar para que mejoren sus empresas y no pensar que cada uno nos salvamos solos. Entonces tenemos que terminar con el egoísmo ese, tengo esta idea, no se la cuento a nadie. Hoy, más tarde o temprano, se enteran todos. Entonces lo mejor de todo es ser transparente, contar las ideas que uno tiene, que a veces no se llevan ni a cabo porque le falta contenido a esas ideas,
y sí, tal vez compartirla con otros empresarios donde la pueden potenciar y la pueden aprovechar. Pero bueno, tenemos que cambiar un poco la mentalidad que tenemos del egoísmo, que cada uno se cree que en este país que se salva solo, las gremiales empresarias no están a la altura de las circunstancias como deberían estar, porque si no, si estuvieran, estoy seguro que los empresarios le pondrían freno a la política, y sin embargo no tienen todavía la fortaleza suficiente para hacerlo, porque también la política sabe de las debilidades de los empresarios que están dispersos, que son egoístas. Entonces, si no terminamos con todas estas cosas, es muy difícil que pensemos en un futuro mejor. Por ahora creo que seguimos flotando en las nebulosas, como venimos haciendo hace muchos años, y la verdad que con muy pocas posibilidades de salir adelante, desde la política, por lo que acabamos de decir, por la calidad de política que no están preparados, que la política la tomaron como un medio de vida, entonces la desesperación es vivir de la política, que el Estado siga siendo más jugoso que la actividad privada, porque vos no podés tener un sueldo promedio de 4 o 5 millones de pesos en el Estado y tener un sueldo de 1 millón de pesos en la actividad privada. Entonces no funciona esto, no funciona ni va a funcionar nunca, porque la actividad privada mantiene al Estado. Entonces, si no revertimos estas cosas y el Estado se pone firme en que los salarios tienen que estar acorde a la actividad privada, que es la que produce, la que genera empleo, la que mantiene el país, entonces no va a funcionar. ¿Qué características especiales tienen los funcionarios públicos para cobrar semejante sueldo? ¿Qué hacen? Entonces, bueno, esto es un problema grave que, si no lo entendemos, Castro, estamos complicados. Y la verdad que es una pena porque tenemos un país que tenemos de todo, que es un país riquísimo. Tenemos países como España, Italia, que son como una provincia de Argentina. Acá vivimos 45, 50 millones de argentinos en un territorio enorme. Contra estos pequeños territorios que viven 60 millones de personas y conviven todo y producen y trabajan y tienen la cultura del trabajo, del estudio. Y acá nosotros queremos tirar las semillas sentados en una silla que crezca y que la producción vaya sola a los mercados, y yo sigo sentado esperando que me devuelva la parte que me corresponde. Esto no funciona así. Eduardo, tocó usted tangencialmente, lo hizo directamente, pero tiene que ver con la feria esa que hubo, que fue muy linda. Pínteme un poco más que lo que fue, aparte del aporte que ustedes han hecho, y que naturalmente eso es muy valioso. No, se hizo una ronda de negocios multisectorial, donde participaron empresas de todos los sectores y se ofrecían, digamos, cada uno ofrecía lo que tenía, lo que fabricaba, o el servicio que tenía, para que lo pueda tener otro. Porque a veces es muy difícil, digamos, dedicarle un tiempo grande para ver, necesito comprar esto, necesito vender esto, ¿a quién le vendo? Bueno, ahí en esa ronda de negocios, cada uno tenía entre 7 y 10 entrevistas de 15 minutos, y la verdad que fue muy bueno porque el intercambio, ¿no es cierto?, de datos que se dieron y que a su vez después continúan en forma privada, fue muy importante. Fue la verdad que tuvieron una gran satisfacción y una gran alegría. Ahora también se hace acá, esta próxima semana se hace la FIAR, que es una feria también muy grande, que tiene que ver con todo lo que es supermercado y comestibles, que viene Alejandro Bestani con sus productos Inca desde Mendoza. Y bueno, también es interesante porque hoy en día, digamos, el que pueda aprovechar estas ferias hace de que por lo menos te conozcan. Nosotros participamos hace poco en una feria Expocon de la construcción, que fue una feria la más grande del interior del país. Bueno, fue muchísima gente, pero como no hay demanda en el mercado, porque la construcción está paralizada, la verdad que si bien nos expusimos, nos vio un montón de gente, gastamos un montón de plata que nos arriesgamos, ¿no es cierto? Y bueno, los resultados fueron negativos. No por la exposición, porque la cantidad de gente que fue impresionante, pero si no tenés demanda en el mercado, está muy complicado. Con el agravante que el gobierno hoy sigue potenciando
la importación de productos, y eso hace de que hoy tengas muchos actores más nuevos en el mercado, competitivos, que estamos lejísimos de poder competir con ellos. Y eso, si nos estamos quejando que no tenemos mano de obra en Argentina, que no podemos generar más mano de obra, esto lo termina destruyendo peor. Entonces, esto todo tiene que ver con un plan de producción, que no lo tenemos. Porque si vos tenés un plan de producción y sos consciente, y vos querés que bajen los costos internos, bajar un impuesto, achicar el Estado. Claro. Entonces, si no hace un acompañamiento desde los municipios, provincia, nación, a las empresas, para que puedan tener menores costos y más competitivos, porque nosotros lo que necesitamos es exportar. Y si nosotros seguimos exportando impuestos, no podemos competir con nadie. Entonces, todo esto tiene que ver con un plan de producción que no es tan difícil, Castro, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de sentarse y empezar a hacer girar la rueda. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? El gobierno, lo que está en el gobierno, lo que estuvieron antes y lo que estarán, evidentemente, digamos, no sé si tienen los equipos suficientes preparados para que esto funcione como corresponde. O por lo menos, si no tienen ni idea, que vayan a copiar al resto de los países que funcionan. Claro, y les toca. Bien, porque a veces copian y copian mal. Claro, y les toca a ustedes hacer esfuerzos, como el que me dice, sin un resultado positivo, pero el esfuerzo lo han hecho. Eso no les va a impedir hacer otro que tiene que ver con lo mismo, pero básicamente pensando que si no arriesgamos en un momento dado, bueno, no conocemos ni siquiera por qué es la falta de demanda, y sabemos por qué es la falta de demanda, y sabemos que el gobierno no funciona. Claro, bueno, ahí está el tema. Claro. Nosotros, o sea, vos podés generar la demanda que había antes a través de la emisión. Pero ¿qué pasa? La emisión te lleva a una inflación brutal donde todo el mundo corre y se confunde y se cree que le va bien porque vende, pero cuando a la hora de reponer pierde plata, y eso hace que la emisión que va haciendo vaya enterrando el país cada vez más. Entonces, es un crecimiento muy relativo, pero nosotros necesitamos un crecimiento sólido, que es lo que no tenemos. Claro que sí. Está perfecto que no tengamos inflación, que no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a ganar por stock, estamos acostumbrados a ganar por inflación. Bueno, ahora que hay que ganar en forma genuina, escuchaba un economista muy conocido, decía los otros días, acá hay que estar a P por Q, que es precio por cantidad. Pero si no tenés demanda en el mercado, ¿qué cantidad? Si de casualidad hay que vender una canillita, una valvulita que se le rompió porque no la pudo arreglar más porque no tenía más remedio. Entonces, la fórmula P por Q, digamos, es maravillosa para decirla, pero en la realidad no existe hoy. Ahora, Eduardo, sí. Usted sabe, perdóneme, pero estos últimos días hubo una noticia, creo que de Eduardo Feynman en La Nación Más, en América, en el cual decía de que estábamos en una situación complicada, que en unos días más va a producirse un impacto en el dólar hacia arriba. Ojo, esa fue una advertencia periodística, tal vez no está consolidada con la realidad, pero ojo que tampoco le ha ido bien al gobierno con el Fondo Monetario, no ha podido cumplir con la, no sé si no la meta o si no a tener que pedir un perdón, con lo cual acá no hay que pedir perdón, acá lo que hay que hacer es, como dice usted siempre, hay que ponerse a trabajar y hacer los deberes como corresponde. Bueno, el winner o el perdón que pidieron los otros días era porque tenían que comprar 4.600 millones de dólares de acuerdo al préstamo que le hizo el FMI y no lo pudieron cumplir. Y ellos se justifican con que están manteniendo el dólar estable. Pero la realidad nuestra es que tenemos 38.000 millones de dólares de reserva que están compuestos por oro, por yuanes, por los 12.000 millones de dólares que desembolsó el FMI, que era ni más ni menos que para pagar una deuda vieja que tenía Argentina, para que no entre en default, porque estaba requete contravencida. Entonces, y por otro lado vemos 45.000 millones de dólares reales, o sea, tenemos un déficit de 7.000 millones de dólares, y por otro lado, para diciembre, el acuerdo fue que tenían que comprar 12.000 millones de dólares, que tampoco lo van a poder comprar. Entonces, y como dije anteriormente, mantienen una tasa alta, una tasa de un 40%,
que es casi imposible utilizarla para producción. Así todo, esa tasa altísima la están sacando las pymes para pagar adelanto de ganancia y aguinaldo. Una barbaridad esto. ¿Cómo quiere que salgamos? Esto es casi imposible. Es como decir, pongo una piedra de 50 kilos en la balanza y está inclinada para un solo lado. Entonces el equilibrio no lo va a encontrar nunca. Claro. Y el cachetazo que recibió el gobierno de que no logró que la gente sacara donde el mejor tesoro que tiene y lo mantiene, el dólar en el colchón, ¿eh? Ojo, ni pelota le dieron ni a Caputo, ni a Milei, ni a nadie, ¿no? ¿Quién marca eso? Que no hay confianza. Que no hay confianza. Claro. Que no le tienen confianza a este gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque no se ven resultados positivos. O sea, acá nosotros nos acostumbramos rápido a todo. Está bien, no tenemos inflación. Bueno, ¿qué nos genera no tener inflación hoy? Dice, y lo que pasa que al no tener inflación hace de que se potencien los salarios. Está bien, pero siguen aumentando. Nosotros en el rubro nuestro, la mercadería, sigue aumentando un 5%, en concepto no sé de qué. Todos los meses aumenta entre un 5 y un 7% la mercadería, porque no le dan los números a nadie, están todas las empresas sin rentabilidad, están todas por debajo del punto de equilibrio. Entonces, este descontrol, primero que los empresarios argentinos no somos serios, punto número uno, porque nosotros tenemos proveedores nuestros que no han bajado hasta un 65% de los precios. O sea que el monopolio que existe en Argentina es vergonzoso y la falta de seriedad y de competencia que tenemos. Como cuando se pusieron de acuerdo 8 fábricas de ladrillos cerámicos en Argentina y aumentaron un 83%. Entonces, si nosotros seguimos, digamos, pensando de que Argentina es un país donde no crece a largo plazo, crece a corto plazo siempre. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos ni política de Estado ni seguridad jurídica y tampoco tuvimos una planificación económica para pensando en un futuro en crecimiento sólido de este país. Entonces, ¿qué hace? La conducta vos vas a cualquier país vecino, vas a Uruguay, y hoy pagás un café 3 pesos, y vas dentro de 5 años y lo pagás 3 pesos con 10. Acá vos venís a tomar un café hoy, lo pagás 3 pesos, y venís a los 6 meses y lo pagás 4,50. Entonces, es difícil que salgamos adelante, es difícil, porque vivimos en el aire. Esto es como un partido de tenis, pelotazo viene, pelotazo va, pelotazo viene, pelotazo va, dice, la pelota nunca se queda en una parte. Entonces, si nosotros no encontramos los lugares adecuados para sentarnos, hacer las bases sólidas y partir desde ahí, pero bueno, si nosotros no generamos esto, no planificamos esto, porque seguimos sin planificación y seguimos apostando a la timba financiera, bueno, ¿qué es más fácil? Que las empresas en Argentina se conviertan en negocios financieros y no productivos, porque juegan más con la plata en las rondas financieras que apostar a la producción. Claro. Entonces, está muy complicado, Castro. Estamos hablando con Eduardo Maradona, él está en Rosario, es un empresario que también integra la mesa del Movimiento Nacional PYME. Eduardo, ¿hubo una reunión o algo parecido con respecto a Monapi esta semana pasada o seguimos? No, tenemos diálogo permanentemente con toda la mesa de Monapi, haciendo intercambios a nivel nacional, y la verdad que los resultados son parejos para todos. No es que una provincia anda mejor que la otra, ni un sector anda mejor que el otro, pero en general, ayer estuve con un muchacho que tiene una empresa constructora que es la primera vez en un tiempo bastante largo, que me dice, nosotros no damos abasto, tuve que tomar 6 personas. Bueno, está, digamos, en un sector que es bastante único, diría yo, que tiene la construcción de supermercados exclusivamente. Bueno, el supermercado es comestible, la gente sigue comiendo y está trabajando, digamos, con proyectos para mejorar los supermercados, que muchos de ellos quedaron obsoletos, horribles, feos, y bueno, felizmente están invirtiendo un poquito en cambiar la cara. Y también está con algunos proyectos en Paraguay, por ejemplo. Pero bueno, se dedica a eso, tiene un nicho interesante dentro de ese rubro. Dice, yo no hago edificios, no hago departamentos, no hago galpón, no hago nada. Me dedico pura y exclusivamente a hacer eso. Bueno, le va bien.
encontró la beta por ese lado y me parece fantástico. Pero, en el fondo, el tema de la construcción así detenido es un ámbito más que importante siempre, la industria de la construcción, ¿no? Sí, nosotros estamos acostumbrados a resguardarnos en ladrillos, pero bueno, en este momento, digamos, tampoco tenemos un parámetro de cuál es el metro cuadrado real, porque uno pide $1.300 el metro cuadrado de una unidad terminada, el otro pide 2.000, el otro pide 2.500. Estoy hablando de cosas estándar, no estoy hablando de diferencias, porque alguno dirá, sí, pero hay que ver cómo está hecho, de qué calidad es. No estoy hablando de las mismas calidades. Claro. Porque si hay que hablar de calidad diferente, podemos llegar a $7.000 el metro cuadrado, como en Puerto Madero. Claro, exactamente, sí. En esa comparación que hace usted es así. Es decir, lo cierto es que es cierto, hay que buscar, es decir, el análisis hay que estandarizarlo porque no se puede hacer cosas específicas porque depende del presupuesto de quien necesita o quiere invertir en la construcción, ¿no es cierto? Seguro, sí. Pero bueno, yo noto en el mostrador nuestro, por ejemplo, que viene la gente y me dice, dame un depósito doble tecla. ¿Cuánto vale? 80.000 pesos. Recién en 2 lugares me pidieron 150.000. Y la verdad que no entiendo, digamos, por qué esa diferencia. Y así me pasa con un montón de productos. Está bien, las rentabilidades son muy bajas. Uno apuesta a volumen, pero tampoco tener volumen, pero tampoco tener que matar a la gente y tener que salvar vendiendo un depósito. Claro. Entonces, tiene que ver pura y exclusivamente con conciencia empresarial. Vos tenés un margen, ¿no es cierto? Después si no te alcanza, no por eso tenés que salir a poner la pistola en la calle a todo el mundo, si te robo porque necesito plata para mantener mi negocio. Sí, la verdad. Eduardo, ha sido una charla muy linda, hemos pasado revista a muchas cosas, por supuesto, usted tiene ahí las urnas en Santa Fe para esta votación que va a haber, estas elecciones, y habrá que ver, por ahí dicen los que participan, un amigo que estaba en Rosario, que venía de viaje, que mañana llega a San Juan, me contaba, dice, acá lo único que quiere la gente es hacer política. Dice, bueno, es lo que usted dice, ¿no? Es como medio de vida. Sí, claro, sí. Y es lo más fácil de todo. Si total, después, yo le pregunto, a veces me siento en una mesa, así le digo, decime el nombre de 3 concejales acá de Rosario. Nadie los conoce. No tienen un proyecto. Le digo, nombrame 3 diputados provinciales acá de la provincia de Santa Fe. No los conoce nadie. Claro. Senadores, menos. Son todos multimillonarios. Claro. Bueno, de ese tipo de gente hay muchísima, también acá en San Juan y en el país, así que flaco favor se le hace al país con este tipo de actitudes, y por supuesto, pero creo que lo más importante es seguir pensando seriamente qué le pasa a la gente, cómo podemos mejorar, cómo se soluciona esto. Bueno, usted lo dice bien, hay que producir, hay que trabajar, hay que mejorar las cosas que están mal hechas, y bueno, y la inflación también es relativo porque el acumulado de mes a mes, el 1.8, 1.7, el acumulado pesa en el supermercado. Usted va ahí subió todo, ¿entiende? O sea, no es así tan fácil, ya sin inflación, pero hay que mirar el país entero, Claro. Si uno maneja el país, que no me diga acá que por orden del presidente se deja sin efecto tal cosa, porque van a empezar a perder también en esa manera de entender la relación que hay entre el presidente y el pueblo. Ojo, Sí, bueno, pero eso hace también que, por ejemplo, uno de los costos tremendos que está afectando a toda la ciudadanía es el costo de los servicios, que no lo controla nadie, absolutamente nadie, pero acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay la luz, el gas, el agua, aumentaron entre un 700 y un 1000%. Entonces, por más que a todos los números a vivir por haber, si vos tenés un descontrol en los servicios, no es lo que pasa que no lo aumentaban, hacían falta aumentar, pero ¿cómo?
antes. Entonces, si no lo aumentaron durante tantos años, tendrían que estar todas fundidas esas empresas. Ahora, que de golpe se tienen que poner al día aumentando un 1000%, no se dan cuenta del daño que le hacen a la ciudadanía. Cuando lo podrían hacer en forma escalonada y acompañar un sistema productivo, porque eso destruye la producción. Vos tenés un montón de maquinarias, ¿no es cierto?, que funcionan a gas o eléctricas, y con este aumento brutal que le metieron, le destruye la rentabilidad, le destruye la producción, destruye los precios, porque no somos competitivos, somos un país caro para adentro y caro para afuera. Entonces hoy Argentina es uno de los países más caros del mundo. Esto, pero que alguien me lo explique. Es una vergüenza. En el tema de las tarifas de gas, de electricidad, acá también hubo un incremento muy fuerte. Por ahí no se advierte, la gente por ahí viene y se queja, dice, mirá, yo pagaba 10, ahora pago 100, y así se van dando. Y el sábado pasado, por ejemplo, hubo un corte de energía que dejó a oscura la provincia, y que naturalmente nadie explica después qué es lo que pasó, qué no pasó. Y bueno, si no se controla, como usted bien lo dice, es muy difícil encontrar el agujero al mate. Y todavía tienen la suerte. El otro día me decía un funcionario público acá, me decía, mirá, la verdad que el DREI, el Derecho de Registro de Inspección, nos bajó un 22% de recaudación, dice, pero felizmente la gente tiene una conducta muy buena de seguir pagando impuestos. Deja de comer pero paga impuestos. Y la verdad que siguen recaudando. Entonces, vos decís, también le falta un poco de cultura y testículo a la sociedad para decir, bueno, vamos a parar con esto. Porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, aumentó el petróleo por la guerra, aumentó el combustible un 5%, alto el fuego, bajó una barbaridad el combustible. ¿Alguien lo bajó? No lo bajaron. No lo bajaron. Lo siguen cobrando igual. Y mañana empieza la guerra de nuevo y vuelve a aumentar de nuevo lo que ya había aumentado, y acá lo volvemos a aumentar de nuevo. O sea que si aumentamos un 5 por la guerra, y ahora bajó, ese 5 no lo bajamos, y mañana empieza la guerra de nuevo y aumentan otros 5, que es el 5 que bajaron, que lo vuelven a subir, acá lo volvemos a aumentar. O sea, nosotros aumentamos el 10 y el resto del mundo aumenta el 5. Y así seguimos. Y así estamos más caros en todo y somos los más caros del mundo. Tal cual. Porque no hay conducta. No hay conducta. Y esta conducta tiene que venir desde el gobierno nacional hacia abajo. Porque las órdenes y la liberación de los aumentos los aprueba el Ministerio de Economía y con la vista gorda de Nación. Porque si no, digamos, porque gran parte de esas empresas que pertenecen al Estado como YPF, ellos dicen, no aumentamos, y el resto de las terminales de combustible siguen más o menos la línea de YPF. Porque a nadie le conviene estar más caro que YPF, porque van a cargar todo YPF. Claro, vamos a perder el mercado. Entonces, bueno, pero entonces yo digo, no es tan difícil. Ahora, que miran para otro lado, que o no le interesa, o no sé, la verdad que a veces me cuesta pensar si la gente que venimos teniendo en todos los gobiernos nacionales es la gente indicada, si están preparados, si no le interesa absolutamente nada, como me dijo el otro día una diputada nacional, me dice, la verdad que este gobierno no está mejorando la calidad de vida. A vos le dije, te debe mejorar la calidad de vida, a mí no, yo no cada más. Está bien. Eduardo, un placer siempre compartir con usted. Nos encontramos en una semana. Bueno, ya vamos a tener algún material adicional de estas elecciones que están previstas para mañana. Gracias, Eduardo. Por favor, buen fin de semana. Un saludo grande a la audiencia de San Juan. Un abrazo enorme. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros Eduardo Maradona, empresario de Rosario. Bueno, un análisis muy completo porque es económico, es lo que pasa en el día a día, es la situación del ciudadano, es la situación electoral también, ¿no? Y es la situación de la gente que no sabe quién va a votar y los candidatos también, o tampoco tienen la preparación suficiente para asumir las responsabilidades
que tienen que ver con la política, porque ellos lo que les importa es la política con un medio de vida.